Gracias, familia. Buenos días. Qué gusto poder estar un domingo más. Quiero presentarles a nuestro pastor invitado. Vic, pasa por favor. Queremos orar también por ti. Y quisiera que Víctor se presente, porque la verdad es que ya me perdí en cuántos títulos tienes y las cosas que diriges. Entonces, el doctor Víctor Cruz es parte del Consejo de la Alianza, es director también de City to City en Ciudad de México. Y hoy tenemos la bendición de poder escuchar la palabra de Dios a través de este hombre, el cual yo puedo decir es un hombre que ha bendecido mi vida, y de forma indirecta o directa también a Doxa igual nos ha bendecido demasiado. Entonces, ¿les parece si oramos por él, por favor, para que el Señor use su vida? Y ya después de él, que él se presente, por favor. Padre, gracias en esta mañana por la vida de nuestro hermano Víctor. Gracias por la vida de Tere, de su esposa también, de la mamá de Tere que nos acompañan en esta mañana, Señor. Rogamos que use su vida, que su palabra, Señor, sean tus palabras. Que tú, Señor, hables a través de él a esta iglesia que necesita escuchar tu palabra. Señor, te pedimos todo esto, Señor. Rogamos por sabiduría, rogamos también por atención de nuestra parte como iglesia, Señor. Gracias porque él pudo estar aquí con nosotros y puede estar celebrando este año que en tu gracia nos permites cumplir. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Eli. Qué gusto estar con la familia Doxa. Muchos no me conocen, pero yo conozco a Eli desde que era muy jovencito. No es cierto. ¿Hace cuántos años te conocí? Como unos 10 años más o menos. Una vez me invitó Chuy Rodríguez, cuando iba a empezar la iglesia, a dar un estudio bíblico, cuando se reunían ahí frente a la escuela de música de la UNAM, donde vivía Chuy con su esposa, que acaban de llegar a México. Y dice Eli que ahí me conoció en ese estudio bíblico, pero yo nada más vi una bola de chamaquitos ahí. No pensé que uno iba a terminar siendo el pastor de Doxa. Qué privilegio estar aquí y pensar en que Dios nos ha puesto en esta gran ciudad de México, que Dios nos ha puesto aquí con una misión. Hoy quiero que pensemos en la misión que Dios nos ha dado. Y qué privilegio tenemos de estar en la Ciudad de México. Sabemos que vivir en la Ciudad de México es algo muy difícil. Sabemos que el tráfico es difícil, que el transporte público es difícil, que la contaminación es difícil, que la falta de agua es difícil. Pero al mismo tiempo, si piensas en que hay 25 millones de personas viviendo en el área metropolitana y que tenemos todavía oxígeno y que sobrevivimos y que podemos bañarnos y que podemos abrir la llave del agua, y que eso es un milagro, que a pesar de las dificultades que una gran ciudad como la Ciudad de México tiene, que sin embargo Dios la sostiene, y que vemos su amor y que vemos su gracia todos los días. ¿Y cuánto tomamos de esta ciudad? Quiero que pensemos en esta ciudad. ¿Cuántos de nosotros nacimos aquí en otras épocas donde había más oxígeno y más agua, verdad? Yo nací en 1967 aquí en esta ciudad, y creo que aquí he crecido y creo que aquí voy a morir. Eso me encantaría. Pero la verdad es que si pensamos en cuánto hemos recibido esta ciudad, cuántos hemos ido a la escuela en esta ciudad, hemos recibido nuestra educación de esta ciudad, cuántos hemos recibido la atención médica de esta ciudad, cuántos hemos recibido tantas cosas, trabajo, hemos encontrado trabajo en esta ciudad. Entonces esta ciudad es tan generosa, y sin embargo tantas personas están aquí viviendo en la ciudad diciendo: ¿cuándo podré dejar esta maldita ciudad y podré irme a vivir a Playa del Carmen? ¿Cuántas personas maldicen diariamente esta ciudad y están soñando con el día en que puedan dejar esta ciudad y puedan irse a un lugar hermoso, a una playa hermosa, a un campo precioso, allá a la Sierra de Puebla, en Huauchinango? No sé si existe eso, creo que es una leyenda urbana, pero y que sueña la gente con dejar esta ciudad y por fin ir a un lugar soñado. Pero creo que como cristianos, cuando realmente pensamos en el reino de Cristo estableciéndose sobre esta tierra, pensemos en cómo la gran historia de la redención empieza en un jardín, en el huerto del Edén. Pero cómo termina con la novia de Cristo, con esta ciudad que parece una novia ataviada en oro, y esta ciudad que desciende del cielo y que se establece en esta tierra, la nueva Jerusalén. La historia de la redención empieza en un jardín, pero termina ¿en dónde? En una ciudad, en la ciudad de Dios. Todos los
cristianos deberíamos de pensar, cómo servir esta ciudad, cómo amar esta ciudad. Y bueno, hoy estoy aquí, gracias a Dios, con mi esposa, que estamos por cumplir 30 años de casados. Por la misericordia del Señor, ella me ha ayudado a también enfocarme en este trabajo en la Ciudad de México, en la plantación de iglesias. Desde que terminé el seminario hace 28 años prácticamente, he estado en plantación de iglesias y nos hemos dedicado a plantar iglesias y ayudar a otros a plantar iglesias, a capacitar a otros para la plantación de iglesias. Y no podría haber hecho yo este trabajo si mi esposa no hubiera creído en mis locuras y si no me siguiera hasta este día en este deseo de servir al Señor y ver iglesias que son establecidas en las grandes ciudades. Ahora tengo la oportunidad de trabajar con City to City desde el 2015 y ver movimientos de fundación de iglesias, no solamente en la Ciudad de México, pero en Monterrey. Hay un grupo, algo como la Alianza Estratégica, un grupo de personas y de ministros de diferentes denominaciones que estamos plantando iglesias juntos. Otro grupo en Guadalajara que estamos capacitando 12 pastores. Oren por Monterrey, oren por Guadalajara. Hay una gran necesidad en las grandes ciudades de nuestro país. Pero también esto está pasando en Lima, en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires, en Sao Paulo. Entonces hay líderes que tienen esta visión de no irse, no abandonar las ciudades, lugares tan difíciles para vivir, pero quedarse ahí y ayudar a otros a plantar nuevas iglesias. Y nos da mucho gusto haber podido ver cómo Dios ha bendecido a Doxa en estos últimos 8 años. Como decía alguien al inicio del tiempo de alabanza, hemos pasado tiempos difíciles, pero también hemos pasado tiempos de mucha alegría. Y Dios les ha bendecido y les ha hecho fructificar y les ha dado un lugar envidiable. ¿Quién tiene ahora en la Ciudad de México una propiedad así para ser utilizada para una iglesia? Nosotros tenemos un año buscando un lugar para reunirnos donde podamos tener una iglesia de 120 personas y no podemos encontrar un lugar así. Pero vean qué lugar tan precioso les ha dado Dios a ustedes. Dios es bueno con Doxa y Dios quiere que ustedes sigan adelante. Quiero que vayamos a este texto, que meditemos en este texto hoy pensando en nuestra misión en la ciudad. El texto está en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 12. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, del 4 al 12. Y vamos a escuchar esta lectura. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren más bien llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esta es la palabra de Dios y quiero que pensemos en 3 ideas que creo que surgen de este texto. La primera idea es que debemos de entender que es confiar en Cristo. La segunda idea es que para hacer nuestra misión necesitamos reconocer que vamos a ser rechazados como Cristo fue rechazado. Y el tercer aspecto que quiero que recordemos para
lograr nuestra misión en la ciudad es que tenemos que estar siempre enfocados en el servicio a Cristo. Entonces, para lograr nuestra misión necesitamos 3 cosas: confiar en Cristo, reconocer que vamos a ser rechazados como Cristo fue rechazado, y número 3, que debemos estar enfocados en el servicio a Cristo. Entonces, número 1, vamos a pensar en esta idea de confiar en Cristo. En este texto, Pedro les recuerda a sus oyentes que Cristo ha sido elegido para ser la piedra principal del templo de Dios. Ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. En otras versiones, perdón que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero es que es la que usamos ahí en el Redentor. Si pronto han de haber dicho, ¿y este hermano de dónde sacó este texto? Pero es la Nueva Traducción Viviente, es la que usamos de hace 2 años en el Redentor. Entonces está un poquito diferente, pero ¿quién es dice Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios? Recuerden ustedes que cuando hablamos de la piedra angular y en el dialecto evangélico, esto de la piedra angular es algo que se escucha continuamente, pero ¿saben ustedes qué es la piedra angular? Recuerden que en el pasado, en la antigüedad, para empezar a construir un edificio tenía que encargarse a una persona especializada en hacer esa piedra inicial, esa piedra fundamental de un edificio. Y entonces tenía que cortarse perfectamente, tenían que tener 90 grados todos los ángulos perfectos, porque a partir de esa piedra se iba a desarrollar todo el edificio. Y si esa piedra, si los grados con los que estaba construida esa piedra no eran precisos, entonces ¿qué es lo que iba a pasar cuando se empezara a construir el edificio? Iba a ser un edificio chueco, iba a ser un edificio defectuoso. Entonces dice el apóstol Pedro, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Ustedes se están acercando a aquel que le da sentido a todas las cosas. Recuerden ustedes cómo San Juan en el capítulo 1 de su evangelio habla acerca del Logos. Dice, y el Logos, el verbo, ¿se hizo qué? Se hizo carne. El verbo, el logos, la palabra logos en el tiempo en el que fue escrito esto, en el primer siglo, la palabra logos para los griegos, en esta cultura grecorromana, significaba lo que da sentido. El logos es lo que da sentido y es lo mismo que la piedra principal. Dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y dice en el versículo 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Entonces el fundamento es Jesús, de donde tenemos que estar sujetos, de donde debemos de depender. No podemos crecer, no podemos caminar en la vida cristiana y no podemos cumplir nuestra misión como iglesia si nos separamos de la piedra angular que es Jesús. Y qué difícil es mantenernos en Cristo, continuar en Cristo, permanecer en Cristo, abrazar a Cristo y pensar en Cristo todo el tiempo. ¿Ustedes no se distraen con otras cosas? Qué difícil es confiar todo el tiempo en Cristo. Entonces, fíjense lo que dice en este versículo 5, dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. El templo espiritual es la iglesia y nosotros somos esas piedras vivas que somos puestos donde la iglesia va creciendo, no solamente en Doxa, pero la iglesia está creciendo en toda la Ciudad de México. Se están plantando nuevas iglesias en la Ciudad de México y en las zonas conurbadas de la Ciudad de México. Hoy estaba yo invitado para estar en otra iglesia con la que hemos estado también relacionados, ayudando a plantar esta iglesia en Metepec. Metepec es parte casi de la Ciudad de México. Muchas personas viven en Metepec y vienen todos los días a trabajar a la Ciudad de México. Y hoy están celebrando su primer aniversario nuestros hermanos de Casa de Gracia, de Gracia y Verdad. Y dentro de 15 días voy a estar en otra iglesia que se llama Casa de Gracia en Tultitlán. Y Dios está trabajando, Cristo está construyendo su iglesia aquí en Doxa y en la Ciudad de México. Y ustedes son parte de ese gran cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y hoy domingo no solamente estamos cantando aquí en Iztapalapa, pero hoy nos unimos a un ejército que nadie puede contar, de todas lenguas, pueblos y naciones, que están unidos a Jesús y junto con ellos confesamos que Jesucristo es el Señor.
que vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, que vino a morir la muerte que merecíamos por nuestros pecados y fue a la cruz tomando nuestro lugar, y que ha resucitado y que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, no solamente por Doxa, pero por todas las iglesias que confiesan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No es precioso saber que ustedes no están solos aquí, sino que son parte ustedes de un pueblo incontable, redimido por la sangre preciosa de Cristo? Qué bueno es tomar en cuenta y pensar cuando vemos este texto, textos como estos, en donde Jesucristo es el fundamento, que nosotros somos esas piedras espirituales con las cuales Dios edifica su templo. Dice, además ustedes son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra. Y todo el que confíe en Él, el que se mantenga confiado en Cristo, jamás será avergonzado. ¿Qué diferencia hay entre creer en Cristo y confiar en Cristo? Casi siempre cuando pensamos en creer en Cristo, o sea, decimos, yo sí creo en Cristo, claro que creo que Él vivió, claro que creo que Él nació de la Virgen María, claro que creo que Él fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilatos, pero no solamente estamos invitados a creer que Él existió o que existe o que está ahí, estamos invitados a confiar en Él. Y confiar es diferente a creer, ¿sí o no? Bueno, es decir, los significados etimológicos pueden ser muy parecidos, pero a veces creemos en Cristo, pero no hemos confiado todavía en Cristo. A veces hemos creído en Cristo, pero todavía no hemos confiado en Cristo. Déjenme darles un ejemplo. Cuando hablo de confianza es como cuando se acerca la quincena y van al cajero automático. Y entonces ponen su PIN, sus 4 dígitos, sale la pantalla y el condenado depósito ya está ahí. Y está llena la cuenta del banco en la quincena. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben el dinero? No veo ninguna cara feliz aquí. ¿Qué pasa, Eli? Sí tienes una iglesia muy espiritual. Porque yo cuando digo esto en mi iglesia, todo el mundo piensa en el dinero y todo el mundo está feliz. ¿Cómo se siente cuando la cuenta está llena y cuando dices, ahorita ya pagamos la renta, ya pagamos la luz, ya pagamos esto, la colegiatura de los niños, ya pagaste la tanda? No, yo sé que ustedes no están en tandas, pero ¿cómo se siente? ¿No se siente que hay confianza? ¿No te sientes como, no se siente un poquito como la salvación? Cuando dice, ustedes confían en Jesús, no solamente creen que Él existe, pero su confianza, su corazón está confiado en Cristo, como tu corazón está confiado cuando está todo el dinero en la cuenta del banco o cuando ya se pagaron todas las deudas del mes y no debes nada. Eso es a lo que se refiere esto. ¿Cómo te hace sentir Cristo? ¿Cómo el saber que Él dio su vida por ti, que Él te ama, que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueras parte del pueblo de Dios por medio de Jesucristo? ¿Cómo te hace sentir? ¿Tienes esa paz, esa tranquilidad que te da también el dinero? ¿O que te da de pronto ver a los bebés cuando hemos tenido bebés y de pronto después de un día súper cansado de llorar y de dar mamilas y de sacar gases y de que no sabes por qué está llorando este bebé, o cuando un bebé tiene 38 o 39 de temperatura y estás tratando de entretenerlo a las 2 o 3 de la mañana y sabes que a las 5 ya te tienes que levantar? Y cuando después de un día así, esos bebés están dormidos y vas a sus cunas, a sus camitas, y los ves ahí, dormidos, ¿no se siente como la salvación? Cuando estás cansadísimo y de pronto uno de los hermanos de cargar al bebé, y de pronto uno de los hermanos llega y te dice, oye, pásame al bebé, y lo cargan 5 minutos, parece que lo cargaron 5 años.
Cuando nosotros experimentamos estos destellos de seguridad y lo comparamos con cómo nos hace sentir el Evangelio y nos hace sentir nuestra fe en Cristo, realmente hemos llegado a un punto en el que confiamos plenamente en Cristo y la sola presencia de Cristo, el solo recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros nos llena de paz, de tranquilidad, a pesar de que las circunstancias no son las mejores, a pesar de que nuestra salud no es la mejor, a pesar de que nuestros problemas en el matrimonio son difíciles, a pesar de que tenemos tal vez situaciones difíciles familiares o en el trabajo hay una dificultad, a pesar de las dificultades y de las circunstancias difíciles de la vida diaria, cuando volteamos hacia la cruz de Cristo, cuando vemos a Cristo en esa cruz, muriendo por nosotros, resucitado, intercediendo por nosotros, esperando que Él regrese, y cuando contemplamos a Jesús, ¿realmente estamos confiados? ¿Realmente eso nos llena de confianza? ¿O nuestra confianza todavía está en las cosas de este mundo? ¿Dónde está tu confianza? Pedro dice, ustedes han puesto su confianza en Él y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Qué es lo que Doxa tiene que hacer? ¿Cómo tiene que Doxa, la iglesia Doxa, qué es lo que tiene que aprender? ¿Cómo tiene que aprender a confiar en Cristo para lograr la misión que Él les ha dado en esta parte de la ciudad? ¿Saben ustedes que el Señor Jesús los necesita en esta parte de la ciudad? ¿Sabes tú que Cristo te necesita ahí donde trabajas todos los días? ¿Sabes que Cristo te necesita ahí en tu vecindario, en el edificio donde vives o en la colonia donde vives? No sé dónde vives, no sé dónde trabajas, no sé dónde estudias, pero sabes que Cristo te quiere ahí para que las personas que están a tu alrededor sean bendecidas. Y no vas a poder bendecir a las personas, a tus vecinos, a las personas con las que trabajas, a tus jefes, a tus empleados, si tú no tienes una plena confianza en Cristo. Necesitamos, para cumplir la misión que Dios nos ha dado, poner nuestra confianza en Cristo. Así como dice el apóstol Pedro, ustedes han puesto su confianza en la piedra angular que es Cristo Jesús, y dice, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, dice en el versículo 7, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Hay otra cosa que tienen ustedes que pensar en los próximos años que siguen para Doxa. ¿Cuántos años? ¿30 años? ¿20 años más para Doxa? ¿50? Que sean muchísimos para Doxa. Pero ustedes, para poder cumplir esa misión, tienen que saber que mientras ustedes buscan servir a otros, evangelizar a otros, van a ser rechazados. ¿Cómo es la gente de esta zona de la ciudad? Son personas nobles que cuando tú les hablas de Jesús dicen, ay, gracias, necesitaba yo escuchar ese mensaje, qué bueno que me hablaste de Jesús. ¿Cuántos de sus familiares son así de nobles que ustedes les hablan de Cristo? En la Navidad, ¿cuántos de ustedes en medio de sus familiares no creyentes decidieron decir, oigan, ¿y por qué no les damos gracias a Dios por esta comida? Y todos se voltearon a ver así como, ay, el hermanito ya empezó, y se dieron un codazo los demás. Hiciste una oración mientras todos tal vez pensaban, tal vez te despreciaban o se burlaban de ti, de tu fe. ¿Es fácil predicar el evangelio en esta parte de la ciudad? ¿Qué tal? ¿Cómo les va aquí? Yo pensé que la gente de acá de Iztapalapa era un poquito más abierta, más tranquila que la gente de la Roma, que es más dura. ¿No? ¿No es más fácil aquí, Eli? ¿Saben ustedes? Tengo 30 años en la plantación de iglesias. No he conocido a alguien que diga, aquí es bien fácil predicar el evangelio. En ningún lugar. Hemos mandado a personas a plantar iglesias fuera de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, en diferentes estados, y todos dicen, ¿qué gente tan dura aquí? Y todo el mundo se queja de las personas tan difíciles a las que le toca alcanzar. Pero ¿sabes qué? No puedes cumplir la misión que Dios te ha dado de predicar el evangelio, de hablar acerca de Cristo sin que pienses que vas a ser rechazado, porque Cristo fue rechazado. Aquí dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Es decir, a las personas no les gusta que les hablemos de Jesús. Dice, es una roca que hace caer. Es una roca que hace tropezar. Miren, si ustedes le hablan a la gente
de magia blanca. Si te dice, mira, te voy a enseñar, comadre, un ritual para los ángeles. Tú les ofreces unas naranjas, les pones aquí en tu frutero unas manzanas con canela. ¿A poco no está una interesante? Y las malas vibras se van a ir. Si habláramos de eso, les aseguro que haríamos un estudio acerca de los ángeles cada semana y la gente vendría a nuestras casas a estudios de los ángeles cada semana. ¿Cuál es tu ángel guardián? La gente le encanta eso, le encanta el misticismo, le encantan las cosas misteriosas y le encanta que les las expliquemos. Y además la gente por naturaleza las cree. Si les habláramos acerca de, no sé, de una religión oriental, ¿sabes qué? Estoy practicando yoga y estamos meditando. Oye, cuéntame más de eso. ¿Y cómo te ha ido con la meditación? Me ha ido padrísimo, me siento súper bien, estoy súper descargado, bro. Y la verdad, esto de la meditación, dude, está increíble. ¿Verías cuántas personas te escucharían? Pero háblales de Jesús y diles que Jesús vino a salvar a los pecadores, a las personas que odian a Dios y que odian a su prójimo. Van a decir, ¿de qué hablas? Yo ni odio a Dios ni odio a mi prójimo. Pero dice Tito, capítulo 3, versículo 3, dice que esa era nuestra vida. Nos odiábamos unos a otros y estábamos llenos de envidia y nos aborrecíamos unos a otros. Si ese es el mensaje que predicamos y luego les decimos que Dios quiere salvarnos de esa condición horrible de envidia, de odio, de un deseo, de un instinto asesino, de lujuria, y que Cristo vino a salvarnos de esos pecados, la gente huye de nosotros, la gente no quiere oír eso. Cristo fue rechazado porque Cristo hablaba la verdad, porque Cristo conocía los corazones de las personas, porque Cristo no se andaba por las ramas con cosas de ángeles, ni con metafísica, ni con meditación. Cristo decía, yo vine a salvarlos de sus pecados. Él es el Salvador que vino a salvar a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Y María, le tienes que poner por nombre ¿qué? Jesús, que significa ¿qué? El Salvador. Necesitamos salvación, y decir a la gente que necesita salvación está horrible, pero ese es el mensaje que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, mientras Doxa en los próximos años piensa cómo vamos a servir a esta comunidad, a nuestros vecinos, ¿qué va a pasar con nuestros vecinos en los próximos 10 años, los vecinos de Doxa? Si Doxa en 10 años tiene que irse a otro lugar, ¿qué van a decir los vecinos de Doxa? Van a decir, qué bueno que se fueron, porque hay su música todos los domingos. Ay. Y además cantaban como 6 de esos cantos cristianos. Ay, Dios mío. Me despertaba yo con los cantos de los hermanos. Gracias a Dios que ya no están. Invadían mis cocheras. No, gracias a Dios ya no están acá. Se estacionaban en mi banqueta. Ya no los aguantaba. Pero ¿qué tal si después de 10 años, si Doxa crece y tiene que irse a un lugar más grande porque ya no caben aquí, y que la gente diga, qué lástima que se fueron? Nunca quisimos ir a su iglesia, nos hablaban, nos hacían bien, la colonia estaba mejor porque ellos estaban aquí, qué lástima que se fueron. Nunca quise ir a su iglesia, nunca quise ser cristiano, pero qué lástima que se fueron. ¿No sería precioso que eso fuera lo que la gente experimente de la presencia de Doxa en esta comunidad? Que los rechacen, eso es lo normal. Eso es lo que dice Pedro que va a pasar, porque rechazaron a Jesús, nos tienen que rechazar a nosotros. Pero si ustedes quieren cumplir con la misión que Dios les ha dado en esta parte de la ciudad, primero tienen que confiar en Cristo, poner toda su confianza en Él, para poder vivir una vida con diferentes metas a la gente, a las metas que tienen las personas, y buscar cómo bendecir esta comunidad, aunque los rechacen a ustedes, aunque los usen a ustedes. Piensen cómo pueden bendecir ustedes a sus vecinos, porque van a ser rechazados. Dice en el versículo 9, y esta es la tercera parte, entonces confianza en Cristo para cumplir nuestra meta, para cumplir nuestra misión, reconociendo que vamos a ser rechazados como Cristo fue rechazado, pero tenemos que hacer el trabajo de evangelismo y de servicio. Y número 3, esto, enfocados en el servicio a Cristo. Fíjense en el versículo 9 lo que dice, pero ustedes no son así, así como ¿quiénes? Como los que rechazan a Cristo. Dice, porque ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. ¿Qué quiere decir esto de que somos sacerdotes? Porque Pedro en este texto nos habla 2 veces del sacerdocio.
¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Y por qué nos llama a nosotros sacerdotes? El apóstol Pedro. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Díganme. Así, ideas random. Interceder, ok, puede ser un trabajo. ¿Interceder entre quién? ¿Entre quién y quién? ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Qué más? Ofrecer. Y también el sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía los sacrificios a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O a favor de quién? A favor del pueblo de Dios. Entonces, el trabajo sacerdotal del que habla Pedro y que nos corresponde a nosotros en nuestra misión es que muchas personas solamente nos tienen a nosotros para conocer a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Muchas personas solamente nos tienen a nosotros para conocer a Dios. Dios ha establecido que su reino crecerá, que el reino de Cristo avanzará por medio de la iglesia, por medio de personas como nosotros. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo de dar a conocer a ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos tal vez las únicas personas cristianas que algunas personas se van a encontrar. A lo mejor tú eres la única persona cristiana, sinceramente cristiana, que algunas personas van a conocer, y tal vez tú eres la única oportunidad de llevarlos hacia dónde, de dirigirlos hacia Dios. En 1986 yo tenía 19 años y fue cuando conocí a Cristo. Y en esa época, a los 19 años, yo no había conocido, fíjense cómo era México hace casi 40 años, no había conocido yo a nadie que no fuera católico. En mi círculo de la escuela, de mis vecinos, todos éramos católicos. Católicos nominales, de esos católicos que nunca van a la iglesia, que no creen en nada, pero que eso sí piensan en la Virgen, en los santos, en cosas así, en superstición. Pero no conocía yo a ningún evangélico. Y hay personas todavía que no conocen a un verdadero cristiano. Y tal vez tú eres ese sacerdote que Dios ha puesto entre él y otras personas, para que lo des a conocer con tu amabilidad ahí donde vives, con tu trabajo bien hecho ahí donde trabajas, con una buena actitud hacia los que trabajan contigo bajo tus órdenes, o también para testificar a los que son tus jefes. Qué preciosa misión nos ha dado el Señor, pero no pensamos todos los días, yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. O piensas todos los días y te levantas y dices, Dios, ayúdame en mi sacerdocio hoy, porque hoy quiero servirte y ser un puente entre tú y la gente que no te conoce. ¿Pensamos en esto? No lo pensamos continuamente, porque no pensamos en ese servicio que Dios quiere que hagamos para Él diariamente, con pequeñas cosas, con pequeños actos de misericordia, de compasión, de servicio para otros. Tenemos que estar enfocados en el servicio a Cristo si queremos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Fíjense lo que dice: entonces ustedes son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Qué precioso es eso. ¿Cómo Pedro toca cosas tan importantes? Primero nos recuerda ¿dónde está nuestra confianza? En la piedra angular que es Cristo, para que estemos enfocados en Jesús. Luego nos lleva a recordar que esa piedra, que Cristo fue rechazado y nosotros seremos rechazados en nuestro deseo de servir a Dios, pero que luego tenemos que servir al Señor porque también tenemos una nueva identidad. La gente habla de tantas identidades ahora, estamos en un tiempo de identidades, ¿están de acuerdo? ¿Cómo te defines tú? Eso es lo que eres. ¿Cómo te defines tú? Eso es lo que realmente eres. ¿Te defines hoy como mujer? ¿Está bien? ¿Te defines como hombre? ¿Está bien? ¿Cómo se define la gente ahora? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo sea fiel a mi corazón. Lo importante es que yo siga mi corazón y que yo diga quién soy y que los demás respeten esa identidad. Y los cristianos no pensamos en eso, en esa identidad que tenemos en Cristo. En esa identidad que tenemos en Jesús. Tengo unos amigos que son arquitectos y tienen unos amigos americanos muy progresistas de California, demócratas. Ella es profesora de una universidad muy liberal en Estados Unidos y dice que cuando hicieron un plano para la casa de estas personas en Estados Unidos, cuando
diseñaron la recámara principal, los que son diseñadores o arquitectos, a veces en español también se le pone master bedroom, la recámara principal. Pero en Estados Unidos, el master bedroom es la recámara del amo. Y entonces la señora, que es muy progresista, dice, nada de master bedroom, quítale eso en el plano. No quiero leer mi plano, el plano de mi casa, porque te estoy pagando, porque no quiero que diga master bedroom. Eso es algo horrible, quítalo. Y luego, cuando estaban haciendo otro plano con esas mismas personas y pusieron baños de hombres y baños de mujeres, no quiero esas etiquetas en mi plano. Una persona bien comprometida con su identidad. Soy una persona que no me ando por las ramas, no quiero estos nombres aquí, no quiero estos conceptos que ya no vamos a utilizar. Ya no quiero utilizar ese lenguaje, lo rechazo, lo detesto, no lo tengo. No lo quiero en mis planos, te estoy pagando por estos planos, no quiero que uses estas palabras. ¿Cuándo los cristianos somos tan combativos? Cuando nosotros decimos, no quiero esas palabras aquí, no quiero esa actitud aquí, no quiero ese comportamiento aquí, porque eso no honra a Dios. ¿Qué pensará la gente de nosotros? Que estamos locos, que somos unos fanáticos. Pero la gente que está en el otro lado del pensamiento, de la corriente cultural que está a nuestro alrededor, ellos son súper combativos. Ellos no se andan por las ramas. Ellos dicen, no quiero esto. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que tener una gran confianza en Cristo para dar estos pasos de servicio a Cristo y de que pongamos delante de los demás con toda claridad, nos presentemos como quienes somos. Somos estos cristianos, somos estas personas que tenemos fe en Jesucristo y así vivimos, aunque nos rechacen, aunque no les caigamos bien, aunque no seamos los más populares, pero que cuando alguien necesite algo, a pesar de que tú le caigas gordo, a que digan, esa señora cristiana, qué gorda me cae. Pero tengo que dejarle las llaves del departamento para que venga mi hija por ellos. Se lo voy a dejar a la hermana. Y que la gente diga, sé que usted es cristiano, sé que puedo confiar en usted. ¿No es eso fabuloso que haya gente que le caemos gordo y que sin embargo, si necesita algo, cuenta con nosotros? Eso es en lo que tenemos que estar enfocados si queremos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Dice, antes ustedes, fíjense lo que dice aquí, ustedes son posesión exclusiva de Dios, una nueva identidad. Por eso pueden mostrar a otros, ¿qué dice? La bondad de Dios. Ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ustedes han recibido la misericordia de Dios. Y esto es parte del servicio a Dios. Si yo he recibido misericordia, si Dios ha sido bueno conmigo, ¿cómo debiera yo ser bueno con otros? Si realmente pensáramos en esto todos los días y dijéramos, Señor, ¿cuánta misericordia he recibido? ¿Cómo debiera yo ser misericordioso con otros? Habría que menos conflictos, menos dificultades, menos chismes, menos habladurías, menos desprecio hacia otros. ¿Cómo hablamos de otros? Nosotros a veces tenemos una posición teológica, a veces podemos decir somos reformados, o somos bautistas, o somos presbiterianos, y tenemos mucho orgullo teológico. Yo estudié en el seminario de MacArthur, no hay como otros, no, son los mejores predicadores los MacArthurianos. Nos dan lástima a los que no estudiaron con MacArthur. Sentimos pena por la gente que no tiene nuestras posiciones teológicas. Siento pena por los dispensacionalistas, por los arminianos. Y a veces en nuestro ambiente cristiano hay un desprecio por los demás, por los que no son como nosotros. Porque nuestra identidad no está en Cristo, sino nuestra identidad está en nuestro sistema teológico o en la forma en la que alabamos a Dios o en la forma en la que hacemos iglesia y despreciamos a los que no son como nosotros.
Pero si realmente estuviéramos centrados en Cristo y si nosotros recordáramos que hemos recibido esta maravillosa misericordia de Dios, daríamos misericordia a los demás. ¿Cómo está tu matrimonio hoy, hermano, hermana? Esto tiene implicaciones en todos los ámbitos. La misión no solamente se cumple cuando evangelizamos y servimos a los vecinos, pero se cumple desde la casa. ¿Cómo está hoy tu matrimonio, hermano? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un pequeño conflicto antes de venir aquí con su esposa, con su esposo, y están enojados? Pero llegan a la iglesia, oh hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Ya se acabó el enojo ahí. ¿Somos compasivos, misericordiosos con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿O simplemente le despreciamos? ¿O simplemente lo rechazamos? ¿O simplemente la castigamos o lo castigamos? Somos buenísimos para castigar a los demás, ¿a poco no? ¿Cuántos días le dejan de hablar a su esposa, a su esposo? ¿Cuántos días de dolores de cabeza esposas tienen cuando el marido está medio cariñoso? Me duele la cabeza y lo castigas porque se ha portado mal el tipo, porque no te pone atención, porque está en su celular todo el tiempo. Me han contado de algunos esposos, no, es que me conste, ¿verdad? No conozco una hermana que me diga, me casé con el hombre que más atención me pone. No podría haberme encontrado un marido que le encanta escucharme. No conozco una mujer que haya venido a quejarse de que su marido la escucha muy bien. Pero ¿qué haces cuando tienes que convivir con una persona tan diferente a ti que a veces te cae mal? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con él? ¿Le muestras tu misericordia porque tú has recibido misericordia? ¿Se dan cuenta? La misión de Dios, la confianza en Cristo tiene implicaciones para nuestra misión en la ciudad, pero también para nuestra misión en nuestro matrimonio, en la familia, con nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay que los hijos los han decepcionado y han cortado con ellos y están enojados con los hijos? ¿O cuántos hijos ya tienen 50 años y siguen enojados porque un día mi papá no vino a mi cumpleaños y mi pastel lo tuvimos que partir sin que estuviera mi papá ahí? Y siguen enojados con su papá porque no llegó a un cumpleaños. Ya supéralo. Si estás en Cristo, si eres posesión exclusiva de Dios, ¿cómo todavía estás enojado porque te dieron vara cuando eras pequeñito? Me acuerdo que a mis papás les tocó esa época de la vara de la corrección. Ahí estaba la librería de la iglesia, tenía hasta varas de la corrección. ¿Se acuerdan de esas librerías de antes? Espero que no tengas varas de la corrección aquí en tu iglesia, Pastor Eli, porque además ni servían, se rompían bien rápido. Hay hijos que están enojados con sus padres y aunque son cristianos, no han podido darle misericordia a su madre o a su padre por sus errores. O padres que no han podido superar la decepción que sus hijos han traído a su vida porque no han entendido la misericordia que han recibido y tampoco se la han dado ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a sus padres. Pedro hace un trabajo maravilloso para recordarles a estos creyentes que están escuchando esta carta que ellos han sido hechos sacerdotes, nación santa, posesión exclusiva de Dios, para mostrar a otros la bondad de Dios, para decir las maravillas de aquel que los sacó, como dice la Reina Valera, de las tinieblas a su luz admirable. Y dice esto al final el apóstol Pedro: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, a pesar de que ellos los acusen a ustedes de que ustedes son unos pesados, de que ustedes cantan estas canciones todos los domingos, de que ustedes les quieren servir, los quieren ayudar, quieren limpiar esta calle, quieren buscar formas de trabajar por el bien de esta comunidad, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Cristo viene por su iglesia. Y Cristo viene a establecer su reino sobre esta tierra, cielos nuevos y tierra nueva, cuerpos nuevos. Por fin vamos a poder levantarnos y poder comer todo lo que queramos y ya no nos vamos a enfermar. No más diabetes, no más presión alta, no más problemas del corazón. Vamos a poder comer un ribeye todos los días si queremos.
Dice Isaías 55, ¿por qué gastan en lo que no los puede satisfacer? Vengan y compren de mí que dos cosas interesantes: leche, pero no de esa leche de almendras que algunos de ustedes toman, horrible, de su leche Silk. No leche deslactosada, no de esa leche que pones a hervir y que luego sacas la nata y la embarras ahí en una concha y te la comes. Compren leche de donde sale queso, nata, todas estas cosas a las que les tienen miedo tantos de ustedes. Dice, y también compren vino. Perdón, hermanos. Y compren vino. Para que celebren, para que hagan una fiesta. Un banquete. Y luego dice, porque también les daremos un banquete de cosas engordadas. Carnitas, no de pura maciza, de maciza con cuerito. ¿No mejora un taco? Cuando... Eso es lo que dice, eso es lo que Cristo nos ofrece en la redención. Cuando pensamos en la misión que tenemos que cumplir, tenemos que pensar en esto precioso que viene. Cuando Cristo regrese y la iglesia haya dado testimonio y hayamos cumplido con nuestra misión. No importa si se convirtieron o no se convirtieron, que mostremos la misericordia de Dios, el amor que hemos recibido en Cristo a los que están a nuestro alrededor. Y entonces Cristo va a venir y dice, y en ese día, esas personas que los rechazaron a ustedes darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Nosotros somos el testimonio de que Dios ama al mundo. Y cuando Él regrese, cuando Cristo regrese, juzgará al mundo. Pero nosotros habremos cumplido nuestra misión. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que recordar que vamos a ser rechazados y tenemos que vivir todo el tiempo enfocados en servir a Jesús. No se desenfoquen, Doxa. No piensen solamente en ustedes. Enfóquense en esa misión para que muestren a la gente la misericordia que ustedes han recibido. Y que en 10 años, si nos podemos volver a ver, tal vez ya no estemos aquí, estemos en otro lugar donde haya ya no 200 personas, pero 500 personas, o no, o los mismos, pero que seamos fieles al Señor y que estemos sirviendo al Señor, que dio su vida por nosotros, que ha sido bueno con nosotros. Que el Señor bendiga a la iglesia Doxa, a sus pastores por muchos años más. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, estamos tan agradecidos porque nos has dado una misión y nos has hecho un pueblo tuyo, nación santa, sacerdotes de ti, Señor, para que mostremos a los que no te conocen tu misericordia y tu amor. Qué precioso el tiempo que le has dado a Doxa en estos 8 años para servirte, para predicar el evangelio, para hablar de Jesucristo. Padre Santo, que podamos crecer en confianza en Cristo. Que podamos, Señor, atrevernos a ser rechazados por causa de Cristo. Y, Señor, que en lugar de enfocarnos en las tonterías de este mundo, en las cosas banales de este mundo, podamos enfocarnos en esa misión que nos has dado de servir a aquellas personas que nos rodean, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Que Doxa bendiga esta colonia, Señor, y que las personas vean sus buenas acciones. Y tú, Señor, tu Padre, seas glorificado por medio de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.